Bueno, mis amados hermanos, hemos disfrutado un tiempo de mucha edificación. Sé que, bueno, este es el remate, ¿no? Y quiero, con la ayuda del Señor, que lo enrollemos como se enrolla un regalo, ¿no? Y darle continuidad a todo lo que hemos estado hablando, del fracaso a la victoria. ¿Cuál ha sido nuestro fracaso? La desobediencia. Muy bien. Ahora, yo me hice la pregunta, ¿cuál será nuestra victoria? Bueno, muy bien, Cristo. Pero le estaba pidiendo al Señor que me dijera, ¿cuál es nuestra victoria? Que es Cristo Jesús, por supuesto. Pero la victoria es el paraíso. La victoria es el paraíso. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver eso para unir y lo que quiero predicarles, atar eso. Después que el hombre pecó, ¿qué hace el Señor? Ahí en el paraíso. Vamos otra vez al paraíso para empatar y ir cerrando. Capítulo 3. Volvamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó. Qué palabra, ¿no? Echó. Ese fue el juicio. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. ¿Para qué? Guardar. Lo que no hizo Adán, se lo delegó a los querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahí salimos del huerto del Edén. Pero el anhelo es regresar. Y eso habla la palabra de Dios, que la idea es regresar. Y si ustedes piensan, ¿quién fue el primero que fue al paraíso? ¿Quién recuperó el paraíso y quién fue el primero que entró a ese paraíso? Muy bien, entonces vamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 40. Versículo 39. Y uno de los malhechores, Lucas 23, 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Miren lo que le dice el ladrón, el malhechor, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primero, Jesús abrió otra vez la puerta hacia el paraíso y el primero que entró fue este malhechor junto con Cristo el Señor. Entonces la victoria no es simplemente que debemos mantener la victoria, pero la victoria es regresar al paraíso. ¿Y qué nos asegura eso? Otra vez tiene que ver con la obediencia. Pero no la obediencia nuestra, porque nuestra obediencia siempre será escasa. ¿Qué es lo que salva al malhechor en esa cruz? La fe. La fe. ¿Y ustedes han leído Romanos? La epístola a los Romanos, eso tiene un portalibros. Un portalibros es como un cuaderno que tiene la capa de afuera, la de afuera y la de atrás, ¿no? Para encerrar todo el libro. Y en Romanos capítulo 1,
vayan a Romanos ahora. Romanos capítulo 1, miren esto, el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 5, hablando de Jesús. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Y ahora vayan al final de Romanos. Al final del libro de Romanos. 16:26, la última parte. Según 16:26, ¿lo encontraron? Versículo 25, lo leamos esa doxología. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra victoria? El paraíso, pero a ese se accede mediante la obediencia, y ahora agréguele, a la fe. Ese paraíso nos lo abrió el Señor Jesucristo, gracias a la obediencia perfecta que Él tuvo. Ahora nosotros no se trata de ser buenos ni de ser malos, porque el malhechor no tenía esperanza ya. ¿Pero qué lo salvó? La fe. Hay esperanza de regresar al paraíso por la obediencia a la fe, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y está abierto para todos. Pero la victoria genuina, nuestra victoria del fracaso a la victoria, salimos del paraíso avergonzados y echados, pero gracias al Cristo el Señor regresaremos victoriosos, vestidos con la justicia de Cristo el Señor, y estaremos con Él para siempre, disfrutando del paraíso eterno. Ahora, vayamos a 2 de Timoteo, que es donde quiero. ¿Cómo entonces llegar allá? Porque en últimas esto habla de que tenemos que terminar bien. Esto se trata como el ladrón de la cruz. Hasta el último suspiro. Que terminemos diciendo, y con Él para el paraíso. Acuérdate de mí, Señor. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer esos versículos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Oremos al Señor. Cierren sus ojos. Señor, esta es tu palabra. Y tú nos has traído aquí para escucharte hablar. Definitivamente nuestra batalla es hasta el final. Y nuestra victoria es regresar contigo
a la comunión que una vez tuvimos por siempre y para siempre en el paraíso. Gracias por esta palabra final, Señor, de hoy, y que sea, Señor, dándonos la fuerza, dándonos la obediencia a la fe para que podamos terminar donde debemos terminar, victoriosos en el paraíso contigo por siempre y para siempre. Espíritu Santo, aplica esta palabra a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo será? Y es una pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo será? Todos los que estamos aquí reunidos hoy, ¿será que vamos a llegar al cielo? Tan débiles como somos, tan corruptos y en medio de tantos y grandes peligros. Cuando uno mira esta epístola, se la está dirigiendo a un individuo, a uno solo. Miren el contexto, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron, ¿quiénes? ¿Unos cuantos? Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Y da nombres, de los cuales son Figelo y Hermógenes. De pronto fueron líderes prominentes de la iglesia. Y entonces Pablo se quiere asegurar que por lo menos Timoteo, su hijo amado, entre tantos que abandonan, obtenga la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esto es serio, porque estamos aquí, pero Pablo se acaba de decir, todos me abandonaron. Cuando las cosas se pusieron calientes, cuando por causa del evangelio hay que padecer, muchos volvieron atrás. Todos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos los que estamos acá de que vamos a terminar bien? De que vamos a mantenernos fieles hasta el final. Y entonces yo creo que aquí está la clave. Aquí está la clave. Porque Pablo está escribiendo su testamento. Él está a punto de partir. Él se ha mantenido fiel y está a punto de llegar a reunirse con su Señor. Pero Él quiere que haya hombres fieles después de Él, que le apunten también a terminar bien, a llegar. Entonces vamos a ver qué es lo primero que le dice el apóstol a este Timoteo. ¿Qué le dice? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que le quiero decir hoy, que la única manera en que nosotros podemos terminar bien, todo lo que les hemos aconsejado es bien, pero el consejo que le da Pablo a Timoteo es: recurre a la gracia de Dios siempre. Esfuérzate en la gracia. No hay otra manera de llegar hasta el final sin la gracia de Cristo el Señor. Pablo quiere que entienda y que todos entendamos que la fuerza nuestra no está en nuestra hombría, no proviene de la fuerza de la voluntad, no proviene de las buenas intenciones de ser buen cristiano, no proviene de las ganas que le pongas por ser cada vez mejor siguiendo al Señor, no proviene de la fuerza de la juventud, no proviene de la fuerza de la experiencia, la fuerza viene de Cristo el Señor, de su gracia. La gracia. Pablo no le está diciendo a Timoteo: ánimo Timoteo, tú puedes, no te rindas, eres un campeón. No, tú no eres un campeón, tú eres un hombre débil que necesitas la gracia de Cristo para llegar hasta el final. Y nosotros tenemos que desechar cualquier esperanza, cualquier aspiración de que yo o tú puedas en tus fuerzas. No lo vas a lograr. Solo podemos si dependemos de la fuerza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los hombres que estamos aquí debemos ser conscientes de nuestros recursos espirituales. O de lo contrario experimentaremos desaliento, cansancio, desilusión, porque la guerra espiritual es una batalla sobrenatural. Estamos combatiendo contra
huestes espirituales de maldad. Y el único que tiene la fuerza para resistirlas es nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia y hermanos y hombres que están acá del Señor, la única fuente confiable de fuerza ante un mundo que se está cayendo en pedazos, ante muchos hombres que están abandonando las iglesias, la único que te va a mantener fuerte es la gracia del Señor Jesucristo sobre tu vida. Nada más te sostendrá. Y uno dice, bueno, ¿por qué Pablo dice que es la gracia? Ustedes sabían que cuando el Señor en el Evangelio de Juan, el Señor se hace hombre y se encarna. Hay unas palabras maravillosas que a mí me maravillan y yo creo que a Pablo también lo maravillan, que en el Evangelio de Juan capítulo 1, si quiere vayan conmigo y me acompañan, escuchen, Juan 1, versículo 14, Juan, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1:14, Evangelio según San Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y mire ese versículo que sigue. Porque de su plenitud, ¿qué? Tomamos todos y gracia sobre gracia. Tomamos, ¿qué fue lo que tomó la mujer en el huerto del Edén? Tomó la fruta y comió. ¿Y qué entró? El pecado. Pero dice cuando tomamos de Cristo, que Él está lleno de plenitud y que si tú te acercas a Él, puedes tomar gracia sobre gracia para tu vida. Es una fuente inagotable. ¿Qué es la gracia? La gracia para perdonarte, la gracia para limpiarte, la gracia para iluminarte, la gracia para restaurarte. La gracia siempre vendrá de Él, siempre. Así que si tú quieres ser fuerte en algo en la vida cristiana, dile, Señor, yo quiero esforzarme en la gracia de Cristo. Porque por gracia fuimos salvos. Tú y yo lo único que merecíamos era la condenación. Pero ese Dios que buscó a Adán en el huerto del Edén le dijo, ¿dónde estás? No se quedó satisfecho, ahora se hizo hombre para buscarte a ti, porque Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y te encontró solo por su gracia, y te buscó y te halló, y donde estabas Él te rescató, para que ahora solo dependas de Él para vivir en victoria. Solo Él puede. Y uno dice, es que miren lo que dice Pablo. Yo quiero que lean este versículo que a mí me inspira, porque Pablo fue lo que fue. Escuchen, Pablo fue lo que fue, porque era un fanático religioso que odiaba a los cristianos. Y él dice que cuando se le reveló Cristo a Jesús, dice Jesús a él dijo que se le apareció a él como un abortivo, al último. Él siempre se creyó el más insignificante de todos los santos, siempre. Él dijo, es que yo no merecía la salvación. Yo fui un blasfemo, yo fui un perseguidor, yo no merecía que Cristo se revelara a mi vida. Y Primera de Corintios 15:10, subraya ese versículo para que lo tenga ahí. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia soy lo que soy. ¿Por qué eres lo que eres tú en Cristo Jesús? Por su gracia. Él lo ha hecho todo para acreditarlo todo a tu favor. Por la gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos y otra vez, ¿qué reconoce? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es que cuando Cristo se te salvó, puso la gracia de Dios en ti para que esa gracia siempre te cobijara y dependieras de ella. Esa gracia siempre estuvo para el apóstol. En su debilidad
tuvo gracia. En la escasez hubo gracia. En la abundancia hubo gracia. En el desamparo siempre le fortaleció. Miren, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda de Timoteo. Otra vez volvamos a Timoteo, la carta donde estamos. 2 Timoteo 4, 16 y 17. Escuchen. Mire esta realidad, hombres. 2 Timoteo 4, 16 al 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que ¿qué? Todos me desampararon. Oiga, aquí la palabra todos lo asusta a uno, ¿no? Todos me abandonaron, todos me desampararon, porque cuando se vive el evangelio como es, eso trae persecución. Todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Pero qué? Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué hace el Señor cuando está a tu lado? Y me dio fuerzas. Otra vez, Cristo Jesús el que te da las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así que, iglesia, por sus gracias somos salvos, por su gracia somos útiles. Es del trono de la gracia donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia. Tenemos que esforzarnos en la gracia. ¿Usted no les parece esto que le dice Timoteo todo un reto? 2 Timoteo, volvamos al capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire la carga del apóstol. Timoteo, necesitas de la gracia del Señor, esfuérzate. Timoteo tenía que recordar todo lo que Pablo enseñó. A veces nosotros no recordamos un versículo. A veces nos es difícil recordar, pero le dice a Timoteo, Timoteo, todo lo que oíste de mí, enséñaselo a otros. ¿Usted se pone a pensar qué escuchó Timoteo de Pablo? ¿Qué creen que escuchó? No más, escuchó 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Filemón, y 2 de sus cartas son escritas a él. Tenía que recordar más o menos cuántos libros, si lo ponemos en libros, como 8 cartas del apóstol. ¿Usted cree que nosotros podemos con esta memoria? Por eso necesitamos de la gracia. Señor, dame gracia para yo retener tu palabra y para que tu palabra me retenga a mí, me contenga y que yo pueda enseñarla también a otros. Que haya una generación, como bien le tomaban fotos acá, que le decía Pablo, mira, tú sé fiel, pero enséñale a otros hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. 4 generaciones. Pablo, Timoteo, a los que Timoteo le iba a enseñar y los que iba a enseñar a otros. ¿Sabe que el Señor quiere que surjan ese tipo de generaciones? Hombres que enseñan el evangelio también a otros. Esa es nuestra tarea. ¿Pero lo podemos hacer sin la gracia del Señor? Imposible. Entonces, mis amados hermanos, ¿a qué debemos recurrir siempre? ¿A dónde? A la gracia. Al trono de la gracia. Señor, yo no puedo ser un buen esposo, pero tú me puedes ayudar. Yo no he podido ser un cristiano bueno, pero tú me vas a dar la gracia. Yo no puedo esto, Señor, pero la gracia me va a ayudar. Recurramos a la gracia de Dios siempre y el Señor Jesucristo se la dará con su plenitud porque Él está. Tome de esa gracia y verá que llegaremos hasta el final. Solo Cristo. Pero la segunda cosa que yo sí creo que Pablo tiene en cuenta, porque él está ya terminando, él termina victorioso. ¿Qué dice el versículo 3? Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahí le da 3 imágenes, la del soldado, la del labrador y ¿cuál? Y la del atleta. 3. Y esto no quiere decir que sea una de las 3. Pablo se quiere asegurar de que nosotros los hombres reflexionemos en lo demandante de nuestro llamado. Un hombre fiel tiene que asegurarse que esto es una batalla
donde se necesita que lo pongamos todo a la orden del Señor. Un soldado. ¿Ustedes saben cómo era un soldado romano? Los historiadores dicen que las tropas romanas eran un modelo de disciplina y debido a esa disciplina eran imbatibles. Eran muy disciplinados. Un soldado romano juraba lealtad al imperio y renunciaba a la vida civil y a sus metas personales. Cuanto más se esperaba de un buen soldado de Cristo, ¿cuánto más se espera de nosotros? Nosotros necesitamos entregar. Mire, yo les voy a contar una historia de un soldado romano, de un hombre que ha pasado a la historia que se llamó Julio César. ¿Cuánto han escuchado de Julio César, el emperador? Este hombre fue de esos. Y mire, esto lo descubrí porque a veces me gusta observar. ¿Ustedes cuántos han visto estos carros? A los hombres nos gustan los carros, ¿cierto? Y hay carros que uno dice, uy, ¿qué carro? El Jeep. ¿Cuántos han visto ese Jeep? Jeep, que ese creo que vale dinero, un Jeep. Un Willys, pero esos ya más modernos, ¿no? El Rubicon, ¿sí? ¿Cuántos saben qué significa eso? Rubicon. Bueno, yo no era un ignorante en eso. Pero esa palabrita me causó como inquietud. Venga, ¿qué significa Rubicon? ¿Será una marca de un champú de carros, algo que brilla? Yo no sabía. ¿Ustedes saben? Bueno, algunos saben muy bien. Entonces me puse a investigar porque soy inquieto y descubrí que es una palabra muy antigua que viene desde allá, desde Julio César. ¿Y sabe qué era el Rubicón? Un río. El Rubicón era un río. Y Julio César, como era un soldado romano, ese no se retractaba de nada. El Rubicón era ese río, era un límite militar, era como una frontera contra otro, era un límite. Era un alto crimen cruzarlo, sobre todo un emperador y sus tropas. Pero Julio César cruzó ese río en vez de rodearlo. Tocaba rodearlo, no tenía que pasarlo, tenía que rodear, tenía que meterse por propósitos tácticos. Cruzó ese río pronunciando una frase romana. Lo cruzó. Cuando lo cruzó, ¿sabe qué dijo? A todos sus soldados: la suerte está echada. La suerte está echada. Es decir, aquí o conquistamos o morimos. Y esa palabrita Rubicón, ahora para el mundo, es cuando un ser humano toma una gran decisión sabiendo que los costos de ella serán muy altos. Desde entonces la palabra Rubicón se usa cuando tomas una decisión definitiva con consecuencias irreversibles. No hay marcha atrás. Lo que quiere decir que cuando quieren vender ese carro, ¿qué le quieren decir a nosotros? Ese carro se le mide a lo que sea. Pero nosotros deberíamos tener aquí la marca Rubicón. Ponernos un Rubicón. La suerte está echada. Con Cristo hasta que nos muramos, cueste lo que cueste. ¿Sí? Eso hacía un romano. A medida que yo reflexiono en mi propio servicio y entrega, me doy cuenta, y con vergüenza lo digo, porque a veces no soy tan esforzado. No se queda corto ante semejante esto. Pero le he pedido al Señor su gracia para que me ayude a cada vez, porque el soldado dice que no se enreda en los negocios de la vida. Cada vez menos interesado en los negocios de esta vida, sino en los negocios de mi Padre, en los negocios del Señor, en los negocios de aquel que derramó su sangre por salvarme a mí, para agradarlo a Él. Y eso requiere del siervo. Entonces el hombre de Dios es un hombre que ha cruzado su Rubicón. ¿Sí? Y el Señor, cuando llamó a unos discípulos dubitativos ay, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios quiere ese tipo de hombres que se le midan y sean con todos. Él quiere hombres, mejor dicho. Pablo dice que nosotros debemos ser varonil, o sea, varones.
que se note nuestra masculinidad, que somos hombres de Dios. Da otra imagen, ¿no? El labrador. Un labrador también, el atleta, un atleta, como ustedes saben, y aún cuando hemos visto los Juegos Olímpicos, uno ve todo lo que hace un atleta, ¿no? Se somete a semejantes disciplinas. Tienen que hacer por ejemplo, los de atletismo tienen que practicar esa salidita, ¿sabe cuántas veces la practican? Horas. Solo la salida. Tienen que estar haciendo una y otra vez esta salida, porque es determinante como ellos salen en los 100 metros. Sale mal, perdió. Y hacer por horas el mismo movimiento. Por horas. La disciplina. Pablo quiere que esto hay reglas de juego y el atleta corre según las reglas de Dios. Por eso nuestra disciplina está en que corremos según las reglas de Dios para no ser descalificados. Es según las reglas de Dios. Si es el atleta, se somete. El hombre de Dios se somete a la palabra de Dios. Y si el Señor le dice, haz este ejercicio todos los días, lo vas a hacer. ¿Cuál es el ejercicio nuestro que debemos hacer todos los días? Todos los días, por lo menos una vez al día. Cada día, este ejercicio. Decirle, Señor, hoy la victoria. Todos los días, 13,000, 15,000 días que nos queden de vida, que hagamos ese movimiento como un atleta del Señor. Arrodillados pidiendo su gracia para vencer. Y el labrador, ¿qué es el labrador? Es el incansable trabajador del campo que espera obtener la preciosa cosecha. Y la idea que da que ahí dice que el labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. ¿Y sabe qué es la palabra que utiliza el griego? Hasta estar exhausto. Es decir, que ya terminó rendido, no quiere más, pero es darla toda. Ahora, ¿qué dice el apóstol? Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí el Señor te dice a ti, considera lo que te digo. Une las 3 disciplinas y serás capaz de darla toda de esa manera, Señor, con todo. Cueste lo que cueste, disciplina, esfuerzo, dedicación. Quiero ser un hombre de Dios, porque hay diferencias. Hay hombres, pero lo que el mundo necesita no son hombres. ¿Sabía? Hombres, pero el mundo necesita hombres de Dios. Eso es lo que el mundo no está teniendo, y que ojalá de este lugar se levanten hombres de Dios, que en la fábrica haya un hombre de Dios, que en la universidad haya un hombre de Dios, que en tu casa haya un hombre de Dios. Hombres de Dios. Porque aquí mismo en 2 Timoteo dice que en los postreros tiempos habrá hombres como, eso. Ponga la lista, esos son los hombres que hay ahora, amadores de sí mismos, vanagloriosos, ávaros, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, implacables, calumniadores, todas las características. Pero Pablo le dice, tú tienes que ser un hombre de Dios. Ya, hombres de Dios. Para eso nos trajo aquí el Señor, para que miremos esa parte. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La segunda cosa, uno es recurre a la gracia de Dios. 2, reflexiona en tu nivel de entrega. Reflexiona. Definitivamente estoy dispuesto a arrodillarme cada mañana. Definitivamente estoy dispuesto ahora a decirle al Señor, ayúdame a recordar todo lo que está en la palabra, a darla toda. Entonces recurre a la gracia de Dios y ahora reflexiona en tu nivel de entrega. Pero este es glorioso. Mira lo que sigue diciendo el apóstol. ¿Qué dice? Acuérdate de quién, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces también nosotros? Una tercera cosa. Son esas tres cosas que quiero dejar en tu corazón. Lo otro es, recuerda a esos modelos. ¿Y cuál Pablo le pone a Timoteo para que recuerde? ¿A quién? A Cristo Jesús. Recuerda esos modelos. Uno, primero, ¿cuál nuestro principal modelo? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Claro, y mire lo que voy a hacer aquí. Yo me puse a hacer una cosa. Porque Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Del linaje de David. ¿Y quién fue David? ¿Quién fue David? Un hombre, y dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. De esa línea viene nada menos que Jesucristo. De esa línea. De ese tipo de hombres que tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Pero acuérdate de Jesucristo, que viene de ese linaje. David, a pesar de todo lo que fue, amó a Dios como nadie, muchos de los hombres del Antiguo Testamento, amó al Señor, le compuso y lo amó de verdad. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Notan eso? Que la fuerza de David, ¿dónde estaba? En su Dios. De eso. Pero entonces dice, acuérdate de Jesucristo. Y yo me puse a hacer este ejercicio. No sé si usted lo ha hecho, pero yo lo hice. Porque vemos al Señor arriba, ¿no? Y Él es glorioso, maravilloso. Pero Él estuvo en la tierra. Él fue hombre como tú y como yo. Entonces me puse a mirar a Jesús en la posición de las tres profesiones. Jesús, ¿cómo? Como soldado. Como soldado. Jesús como soldado, cuando empezó su ministerio, ¿qué hizo Jesús cuando comenzó el ministerio como buen soldado? Cuando el Señor lo llamó ya al ministerio, ¿qué hace el Señor? Dejó Nazaret, dejó la carpintería, dejó a su madre y a sus hermanos, dejó su profesión y dedicó su vida a agradar al que lo había enviado y a formar a otros para que continuaran la obra. Nunca más Jesucristo se enredó en los negocios de la vida. Después Él le decía, yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Y el Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de que el Señor lo llamó, vivió para agradar a aquel que lo había enviado. Como soldado. Como soldado. Como atleta. ¿Cómo fue nuestro Señor como atleta? Luchó y corrió la carrera según las reglas ¿de quién? Del Padre. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Corrió, vivió en esta tierra de acuerdo a la voluntad de otro, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quieres ser hombre de Dios? Tienes que vivir no de acuerdo a tu voluntad, sino a la voluntad de aquel que te escogió y te llamó para que lo agrades. Y usted me dirá, pastor, ¿y dónde está el labrador? ¿Se acuerda que la palabra que utiliza Pablo ahí para labrador es aquel que termina como? Exhausto. Exhausto. ¿Y dónde ven a ustedes al Señor como labrador? Exhausto, que ya no quiere más. En la cruz del Calvario. La palabra es la misma. Consumado es. Consumado es. Ahí estaba Jesús. Exhausto. Tengo sed. Exhausto. Ese es el Señor que te rescató. Fue hombre a ese nivel. Cuando lo llamó, su padre le dijo, ya es tiempo de que salgas como soldado, como atleta y como labrador. Lo hizo. Por eso acuérdate de Jesucristo. Tenemos un modelo. Por eso Hebreos nos dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Él no solamente, es que para mí el Señor Jesucristo es maravilloso. Él solamente no nos dijo, vivan por fe. ¿Qué dice Hebreos? Él creó eso de la fe, ¿cierto? Pues qué glorioso es nuestro Dios. Dijo, ahora voy a vivir igual que ustedes. Voy a vivir por fe y la voy a consumar. Y vino a esta tierra a vivir por fe. Y murió creyendo a todo lo que su padre le ha dicho.
y vivió y consumó la fe. Y a través de la fe, de todo lo que él vivió, nosotros tenemos el acceso otra vez al paraíso. Porque él fue el autor, pero no es alguien que dice viva la fe. Él también vivió por fe. Y después, ¿qué dice? ¿Y Pablo? ¿Qué dice Pablo? Y de mí, y acuérdate de los muertos, en el cual sufro penalidades también, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ahí vemos a un hombre también que es capaz de sufrir lo que sea por amor. ¿A quién? No solamente a Cristo. Mire esto, hermanos. ¿Sabe por qué usted tiene que ser un hombre de Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo? ¿Por qué Pablo sufría lo que sufrían? ¿Por amor a la fama? ¿Por amor al reconocimiento? ¿Por qué? Escuche. Por tanto, todo lo soporto. ¿Por amor de quiénes? De los escogidos. ¿Saben que allá afuera, donde usted está trabajando, debe haber algún escogido de Dios? Que usted no sabe quién es. Un compañero de universidad, un compañero de la fábrica, donde tú te muevas con hombres. Puede que haya un escogido de Dios. Y Pablo decía, yo vivo para ganar a esos escogidos que yo no conozco, pero vivo como un hombre de Dios para que otros obtengan la salvación. Es también por compasión, por misericordia, por salvación. Tú quieres que otros hombres se salven, pero porque tú mismo estás pagando el precio de ser un hombre de Dios. ¿Por amor a quiénes? A los escogidos, que no conozco. Tú no conoces los escogidos de Bucaramanga, de cada una de sus ciudades, pero el Señor sí. Pero te pide a ti, vive como un hombre de Dios. Vive como un hombre de Dios. Que se te note Cristo y que otros sepan, ¿y tú por qué vives así? Y que tú no digas, no, gracias, solo porque voy a la iglesia. No, es gracias a que Cristo Jesús está derramando su gracia sobre ti, que puedes ser un hombre fiel, que puedes ser un hombre bueno, que puedes ser un buen padre, un trabajador responsable, gracias a que Cristo está haciendo la obra en tu vida. Amén. ¿Y cómo nos inspiran, no? Que no hagamos nada por amor a ser reconocidos, sino por amor a los escogidos. Cuando hay amor, mire que hables por los escogidos. Uno sacrifica. Colombia tiene muchos hombres que pueden ser ganados. No sé si ustedes han escuchado esta frase, pero se la quiero decir a ustedes hoy. ¿Cuántos hombres más o menos tenemos aquí? 300, ¿cierto? Un poquito más. Escuchen lo que dijo un hombre, un reformador que se llamó John Wesley, y se lo digo a ustedes. Si yo tuviera 300 hombres, dijo el reformador Wesley, si yo tuviera 300, y aquí los veo, si yo tuviera 300 hombres que no temieran nada, sino solo a Dios, que no odiaran nada, sino solo el pecado, y yo le agregué esto, y decididos a no conocer nada más que a Jesucristo y a este crucificado, y dispuesto a predicarlo sin importar, costara lo que costara, ¿sabe qué dijo el hombre? Prendería el fuego y yo lo coloco en Bucaramanga. Si tuviera ¿cuántos? 300. Acá están. Amén. Si tuviera 300 hombres. Si yo tuviera, dijo Wesley, 300 hombres que no temieran nada sino solo a Dios, nada más sino a Dios, que no odiaran nada sino solo el pecado y decididos a no conocer nada más que a Jesucristo y a este Jesucristo, prendería el fuego en este mundo, dijo él. Escuche, quiero concluir de esta manera. ¿Cómo comienza el apóstol? Capítulo 2, versículo 1. ¿Cuáles son las dos primeras palabras que utiliza? Tú, pues. Y versículo 3, tú, pues. Mira, yo te quiero decir, no mires a nadie. El Señor te está diciendo, tú. Te está diciendo, tú, pues.
Los demás pueden abandonar, los demás pueden desamparar, pero tú pues, tú. No miremos a ninguno más. Tú. Tú mire tan paternal, tan personal, tan directo, tan comprometedor. Tú pues depende de su gracia y no dejes de recordar que muchos abandonaron. Tú eres el llamado a servir al Señor. Tú eres el escogido. Tú puedes pelear como soldado. Tú pues. Tú. Por eso cuando leo esta carta es como tan directa, ¿no? Pero tú, cuando veo toda segunda de Timoteo, todos los demás pueden pecar, todos los demás pueden tomar el evangelio livianamente, todos los demás pueden dejar ir a la iglesia, todos los demás, pero tú sé diferente. Tú. Y con eso, cuando nosotros un día nos vayamos de esta tierra, porque un día nos vamos a ir, y si hemos sido hombres fieles, siervos del Señor Jesucristo, ¿qué nos va a decir el Señor cuando estemos partiendo de esta tierra? ¿Qué le dice? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y mira esto tan maravilloso. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Eso le espera al que es un hombre de Dios. Pero miren esto. Que el Señor nos conceda que tú te sientas hoy comprometido. Tú. Olvídense de todos los otros 299, pero tú decide hoy ser un hombre de Dios. Lo vas a poder ser con la ayuda de la gracia del Señor Jesucristo. Y el otro gran deseo antes de que partas de esta tierra, antes, es impresionante lo que está haciendo el apóstol Pablo acá. Porque todos quiero que se levanten de su silla, cojan la Biblia en su mano, y van a abrir segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segundo epístola de Timoteo capítulo 4. Su Biblia abierta, pero también habla su corazón. Versículo 6. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Mire esto. Pablo iba con su Señor, porque yo ya estoy ¿para qué? Para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y qué empieza a decir? He peleado la buena batalla. ¿Qué dijo arriba Timoteo? Tú, pues, sé o qué, un buen soldado de Jesucristo. ¿Qué fue el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla. El soldado del Señor, uno de los fieles, ahí lo decapitaba Nerón, pero terminó fiel. El atleta, ¿qué dice? He acabado la carrera. Está diciendo, es lo mismo que él deseaba para Timoteo. He acabado la carrera. Que nosotros podamos llegar al final de nuestra vida diciendo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe hasta el final. Hasta el final. El buen soldado de Cristo había peleado la buena batalla. El atleta había terminado su carrera. Y el labrador incansable del Evangelio, que es por la salvación en Cristo Jesús por fe, había terminado su labor.
300 aquí. Que el Señor nos conceda la gracia. Señor, quiero ser ese buen soldado que muere agradando a su Señor, que termina la carrera y que entonces nuestra victoria es la obediencia de la fe y un día estaré. Entra en el gozo de tu Señor. Y nuestra victoria es el paraíso para nosotros por siempre y para siempre. Aleluya, alabe al Señor, levanta tus manos al cielo. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor.